¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos una vez más a una de nuestras cápsulas jurídicas. En esta ocasión, abordaremos el principio de publicidad que rige, entre otros, las audiencias penales, así como su posible violación constitucional en relación a la pandemia por COVID-19, surgiendo en consecuencia las siguientes interrogantes. ¿Es justificado violar principios constitucionales para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 o mejor conocido como COVID-19? ¿Es posible limitar el principio de publicidad que rige la materia penal? Y con estas preguntas damos inicio a nuestro análisis. Como sabemos, nuestro sistema de justicia penal consiste en un proceso acusatorio oral, el cual cuenta con diversos principios constitucionales, los cuales son publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Ahora bien, ¿qué implica el derecho a la publicidad? Bueno, con él se busca dar seguridad a los ciudadanos sobre las posibles arbitrariedades y o manipulaciones que pudieran realizar los órganos jurisdiccionales en la impartición de justicia. Es decir, este principio nace de la necesidad de controlar y o fiscalizar la labor de las y los jueces ante cualquier factor político que pudiera cambiar el sentido del fallo, generando en nosotros los ciudadanos una conciencia y conocimiento sobre la forma en que nuestros jueces administran justicia. El principio de publicidad lo encontramos regulado en los artículos 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en el párrafo 9 del artículo 4 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por mencionar algunos. Cabe mencionar que todos los artículos antes mencionados coinciden en que el principio de publicidad solamente podrá ser restringido en los casos de excepción previstos en las leyes aplicables. Estas excepciones se encuentran reguladas en el artículo 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual menciona que la generalidad es que las audiencias sean públicas y que excepcionalmente podrán ser desarrolladas ya sea total o parcialmente a puerta cerrada. Las audiencias en los supuestos de que se afecte la integridad de alguna de las partes, testigos o personas involucradas en ella. 2. Cuando peligre la seguridad pública o nacional. Cuando peligre un secreto oficial, comercial o industrial, por libre arbitrio del juez. O quinto, en caso de que se vea afectado el interés superior de la niñez. Sexto, cuando así lo establezca la ley. También debemos mencionar que la petición de orden de cateo, solicitud de orden de aprehensión, así como su cancelación, la orden de comparecencia, la orden de embargo precautorio y la intervención de comunicaciones privadas debe hacerse siempre inmediatamente ante el juez o bien en una audiencia privada, por lo que si bien estos supuestos no se encuentran previstos en el artículo 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cierto es que todos ellos constituyen excepciones al principio de publicidad de las audiencias. Ahora bien, como sabemos, se ha decretado la suspensión de labores y plazos procesales en tribunales, juzgados y salas, tanto a nivel local como federal. Lo anterior con la finalidad de evitar la propagación de la enfermedad respiratoria por COVID-19. Sin embargo, hay ciertos órganos jurisdiccionales en materia penal y familiar que quedaron exentos de dicha suspensión. En este caso, y a fin de no hacer demasiado extenso este video, nos abocaremos únicamente a los juzgados de la Ciudad de México en materia penal, dentro de los cuales encontramos como exentos a los jueces del sistema penal acusatorio, ya sean de control, ejecución y enjuiciamiento, a la justicia penal para adolescentes, a las unidades de gestión judicial, a las unidades especializadas de gestión judicial y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que tenga a su cargo plazos constitucionales. Ahora bien, lo destacable de todo lo antes mencionado es que, como sabemos, en nuestro nuevo sistema penal acusatorio, todas las audiencias deben ser públicas, ya que es un principio constitucional
rector de la materia penal, así como un derecho del acusado. De ahí que resulte sumamente importante saber si realmente la pandemia por el COVID-19 puede justificar la violación de este principio, en razón de que, como lo hemos mencionado anteriormente, las audiencias penales tienen el carácter de públicas, por lo que al ser un principio general no se encuentra sujeto a ninguna restricción. Por tanto, el Estado tiene en todo momento la obligación de cumplir con lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de respetar la transparencia y acceso a la justicia. De ahí que el hecho de que las audiencias penales se hagan por telepresencia o videoconferencia, pero no sean en su totalidad públicas, claramente generan una clara violación al principio de publicidad, ya que actualmente no hay ningún acuerdo o circular emitido por las autoridades competentes por el cual se determinen los parámetros por los cuales los jueces podrán fundamentar y motivar qué audiencias serán públicas y cuáles no. De ahí que ante la inexistencia de estos acuerdos, los jueces tengan la obligación de continuar impartiendo justicia bajo las reglas generales en cuanto a la publicidad de las audiencias penales. Es decir, deberán respetar las excepciones procesales como lo que son y no caer en el extremo de que por el COVID-19 hagan que todas las audiencias sean privadas, ya que, como lo hemos analizado, dicha excepción únicamente opera en los supuestos previstos en el artículo 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en la orden de cateo, orden de aprehensión, intervención de comunicas privadas, entre otros. Bien, puede ser que algunas personas estimen que la fracción cuarta del artículo 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales justifique o faculte a los jueces para hacer privadas las audiencias ante esta pandemia por COVID-19, en razón de que dicha fracción menciona que por libre arbitrio del juez las audiencias podrán ser privadas. Sin embargo, a mi consideración, no podemos hacer que la epidemia sirva de escudo para justificar que todas las audiencias deban hacerse privadas. Esto para evitar la propagación del COVID-19, ya que este supuesto de excepción, de ser aplicado en esta forma que estamos mencionando, lo convertiría en una generalidad. Sin embargo, como lo hemos expuesto, los únicos principios generales que existen en nuestra Constitución aplicables en materia penal a las audiencias son los de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A manera de ejemplo, debemos mencionar que en España se han optado por llevar en línea, es decir, hacer públicas, todas aquellas audiencias que no versen sobre delitos graves, las cuales podrán ser observadas por un determinado número de usuarios que formarán parte de la audiencia, respetando así el principio de publicidad en las audiencias penales. En el caso de México, ¿qué tan factible sería la existencia de un acuerdo como el de España? Es decir, ¿sería constitucional un acuerdo o circular que mencionara que únicamente las audiencias podrán ser públicas o privadas dependiendo de los delitos sobre los que versen? Es decir, ¿realmente es constitucional una determinación de ese tipo? Ya que, como hemos estudiado en nuestro sistema jurídico, únicamente existen ciertas excepciones que justifican la excepcionalidad a este principio. De ahí que no podamos decidir hacer públicas las audiencias que versen sobre delitos no graves y hacer privadas las que versen sobre delitos graves. Entonces, ¿qué podrían hacer los órganos jurisdiccionales en materia penal a fin de respetar el principio de publicidad de las audiencias? Bien, lo que se debería hacer conforme a nuestro estudio es publicar un listado de las diferentes páginas del Poder Judicial de los estados a fin de conocer en estas páginas cuáles serán las audiencias que tendrán lugar determinado día y ante qué órgano jurisdiccional se sustanciarán, así como si la misma es de carácter público o privado,
de conformidad con el 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o bien conforme a las otras excepciones que ya previamente hemos estudiado. De igual manera, se deberá señalar en esta página la sala virtual en la cual se proyectará la audiencia para su acceso al público en general, misma que deberá ser limitada a un determinado número que generalmente cabe en una sala normal de oralidad en dicho estado, ya que tampoco podemos caer en el absurdo de televisar todas las audiencias, ya que hay ciertos datos sensibles que deben ser protegidos por las autoridades, ya que no se trata únicamente de poner disponible la audiencia en línea y ya, sino que también hay que garantizar la protección de las partes, impidiendo la copia directa del link donde se está desarrollando la audiencia, así como generar algún tipo de código que impida, como en algunas plataformas digitales, la copia o captura de pantalla de cualquier imagen o video efectuado directamente a la audiencia por parte del público que la esté observando. Por ejemplo, cuando vemos un documental que ha sido protegido con este tipo de algoritmo al que hago referencia y se intenta tomar una captura de pantalla, lo único que se va a generar es una imagen en negro o bien no te va a autorizar esta función, ya que tal y como lo menciona el artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, uno de los deberes de los asistentes a las audiencias es el consistente en no introducir ningún aparato que grabe imágenes de video o sonido. Por esa razón es que se estima conveniente implementar dicha medida a las audiencias en línea que se llegaran a publicar, así como también limitar el acceso a la liga de la audiencia de entre 15 a 20 personas o usuarios, generando un aviso en el momento en que se llene la sala para efecto de que quienes no pudiéramos accesar a ver la audiencia conozcamos la razón del por qué no lo pudimos hacer. Este número también se puede encontrar sujeto a, como ya lo había mencionado anteriormente, al número de asistentes que quepan en las salas de oralidad de los diferentes estados. Muy bien, de igual manera, para efecto de garantizar la correcta impartición de justicia en materia penal, se podría respetar el principio de publicidad en las audiencias, permitiendo el acceso al público a la sala de oralidad donde se encuentre el juez, el MP y el defensor, siempre y cuando se respeten las medidas de salubridad, tales como la sana distancia, el uso de cubrebocas, la implementación de gel antibacterial, los guantes y el uso de caretas a fin de evitar la propagación y contagio del COVID-19. Bueno, es todo por esta cápsula y espero que realmente haya sido de su interés este tema que hemos abarcado y nos vemos en la próxima.